El tabasqueño Andrés Manuel López Obrador tuvo que acudir a las urnas en 3 ocasiones seguidas para alcanzar su objetivo de convertirse en el presidente de México. Tras de él quedaron rupturas con su anterior partido, el PRD, y la creación de su propio movimiento, Morena, con el que prácticamente arrebató militancia y el principal bastión político del Sol Azteca, la Ciudad de México. Ha pasado la elección y nos proponemos ahora analizar lo que sería el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el país. Saludo con mucho gusto a Alberto Uribe Camacho, él fue el coordinador de la campaña de López Obrador en Jalisco. Bienvenido, Alberto. Gracias, gusto saludarles. Joaquín Osorio Goicoechea, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Bienvenido, Joaquín. Gracias. José Manuel Barceló, periodista, académico de la Universidad Panamericana. Pepe, bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, me gustaría empezar contigo, Alberto, para que nos perfilaras en esta primera intervención, a grandes rasgos, por supuesto, lo que sería la propuesta más importante, a tu juicio, de este gobierno que está próximo a iniciar. Al final, me parece que el país vivió varias alternancias. Para nosotros aquí inicia una transición importante, democrática, con una gran legitimidad pública, sin necesidad de segunda vuelta. Recuerden que la segunda vuelta al final son cualquier partido que alcance el 50%, aquí alcanzó el 53%, con resultados importantes, incluso en el propio estado de Jalisco, que por primera vez logra ganar, y prácticamente nada más pierde el estado de Guanajuato, y con una importante mayoría en las cámaras, tanto en el Senado como Cámara de Diputados, y evidentemente Andrés con mucha claridad del rumbo. Creo que los primeros días posteriores a la elección pues sorprendió a varios. De entrada, su disciplina ejemplar que tiene de trabajo, que el dólar incluso hasta bajó, que el sector empresarial se tendieron los puentes como que si él hubiera sido candidato de ese sector con quien estuvo permanentemente confrontado. Y algo muy importante es, me parece, el mensaje con el gobierno norteamericano a tal nivel que incluso se anuncia la venida de importantes actores del gobierno de Donald Trump, y creo que la relación bilateral pareciera que cambió de un día a otro. Pareciera que Donald Trump estaba como esperanzado que ganara Andrés Manuel. Evidentemente un actor ahí determinante para estos puentes en general es Marcelo Ebrard, a quien termina proponiendo para ser el secretario de Relaciones Exteriores. Evidentemente alguien absolutamente cercano a él y con una gran influencia dentro de su gobierno, y a partir de ahí perfilar cosas que son centrales. Una tendrá que ser, por supuesto, una reingeniería del gobierno, que durante años se dedicó a hacer un Estado gigantesco, costosísimo, poco operativo, con más de 1,000 directores generales ganando más de 250,000 pesos, con una serie de privilegios impresionantes. Y creo que la reingeniería que tendrás que hacer de la administración pública será adelgazar al Estado, reducir de una manera importante salarios y el costo de la administración pública, y evidentemente una serie de programas importantes sociales. Y creo que el gran reto será y es no solamente la parte de la recuperación del campo, no solamente las relaciones bilaterales, sino que tiene que ver con cómo sacas a la mitad de este país que tiene algún tipo de pobreza, porque al final, si no apuestas por ellos, me parece que estás metido en un verdadero problema. Y un último tema, el tema de la seguridad pública, que me parece que el país vive una tragedia en esos 2 sexenios, tanto el de Felipe Calderón como el de Enrique Peña, con más de 200,000 muertos. Creo que es el gran tema a resolver. Muy bien, Joaquín Osorio. Regularmente en este país se afirmaba con frecuencia que parece que México se reinventa cada 6 años. ¿En esta ocasión crees que esa frase va a ser profética? ¿Realmente Andrés Manuel va a reinventar a México como plantea? Ojalá. Yo creo que lo que tenemos inevitablemente es una alta expectativa. Ya lo vivimos, a lo mejor esta película está puesta otra vez de manera diferente, con signo diferente, pero tenemos muy claro y socialmente es de esperarse que el cambio sea al 100%. La gente normal, pues, y por eso da el voto de confianza, ¿verdad? No el cheque en blanco, un voto de confianza en donde dices, ok, yo espero que esto cambie de verdad. Y yo creo que es la expectativa y el ánimo que tenemos a un poco tiempo, ¿no?, de que esto se
se concretó. Entonces, creo que es muy importante que esa expectativa se ajuste, porque también es muy peligroso que tengamos una altísima expectativa de cosas que no se pueden hacer. Y ya lo mencionaban hace un ratito, yo creo que es muy importante. Los problemas fundamentales. Andrés Manuel estuvo manejando básicamente el asunto de la corrupción y quizás es el que más posicionó en los medios, pero tenemos una desigualdad terrible, no solo en los ingresos de las personas, también en las regiones del país. Yo creo que eso es muy importante. Segundo, tenemos inseguridad y violencia muy alta y obviamente corrupción, impunidad, inseguridad. Esos problemas ya no podemos postergarlos más. Y yo creo que si bien es parte de lo que tendrá que ser, y ya lo vimos, ¿no? en poco tiempo, en cuanto ya se supo pues que tenía una ventaja en la elección, empezó a trabajar. Y es muy importante, creo yo, que vaya delineando su proyecto. Bueno, ya ha tenido 3 sexenios de competencia para ir delineando un proyecto alternativo de nación, pero aterrizarlo ya en estas condiciones que vive México hoy y que le dieron la ventaja a él. Yo creo que este proyecto pues ya se va prefigurando qué, cómo y con quiénes. Muy bien, José Manuel Barceló, una cosa es la esperanza, que creo que todo el mundo la tenemos, de que México cambie, y otra cosa es lo que es posible. ¿Tú cómo ves esto? A mí me parece que López Obrador puso una varita muy alta, diríamos, ¿no? Debemos entenderlo, pues estuvo en campaña. Una cosa es la campaña y otra muy diferente ya es el ejercicio del gobierno. De hecho, en estos primeros días, aun cuando ni siquiera había sido nominado como presidente electo, diríamos, todavía era el virtual ganador de la elección, porque no se conocían los números oficiales del INE. López Obrador ha empezado a matizar mucho esas afirmaciones que en un principio, en calidad de promesas y promesas de campaña, había hecho. Ya encontramos por ahí en los medios de comunicación, en las redes, hasta un listado de promesas en las que pues ya se está pidiendo calma, 3 años en algunos casos, para poderlas implementar, cosa que es lógico y que es natural y que es esperable. Efectivamente, aquí lo decía Joaquín muy bien, ya tuvimos en el 2000 un despertar de unas expectativas de un pueblo que se ilusionó con un cambio. Y bueno, no pasó nada. Yo puedo afirmar, Carlos, que en esta ocasión tampoco va a pasar nada. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, 6 años no son nada en realidad para modificar la inercia que este país trae de prácticamente ya un siglo hacia atrás. Es muy difícil. 2, esperamos que el país cambie, que el gobierno cambie el país, pero yo me pregunto, ¿quién de nosotros ha escuchado que algún grupo de la sociedad o la sociedad misma proponga cambiar la actitud? La sociedad. Entonces, como buenos mexicanos hemos estado esperando que el cambio venga de otro lado, pero nosotros no podemos, no queremos, no deseamos cambiar. A mí me parece fundamental y esa es la gran expectativa que yo tengo, la guardo y con una verdadera ilusión, es que este país retome su cauce de normalidad en el sentido de que deje de ser un botín, un gran tesoro que cada 6 años viene y se expolia, se roba, se limpia y se crean generaciones de nuevos ricos. Yo creo que esa es la gran desgracia de este país, un país rico que está lleno de pobres. Me parece que si López Obrador al menos cumple esa promesa, la mera verdad es que habrá cumplido con creces todas las promesas, que fueron muchas, las que hizo. Y reitero, ya no nos fijaremos en esa varita tan alta que puso. Y termino con esto diciendo, en alguna ocasión, oyendo a López Obrador prometer, en campaña por supuesto, yo me dije, bueno, lo que sigue prometer es que va a llover maná del cielo, cual si fuera el pueblo hebreo recorriendo el desierto en aquellos 40 años. No lo alcanzó a decir, pero eso me parecía. Pero debo entender, se trata de una campaña. Y así es esta campaña. Yo nada más esperaría, y con ello concluyo, que al menos la parte de la austeridad, esa sí se cumpla. Amén de los grandes retos. Y el combate a la corrupción, decías. El combate a la corrupción, que forma parte de. Porque en cuanto este país empiece a tener los funcionarios, los sueldos lógicos, normales, que obedezcan al sentido de la razón, hombre, la corrupción tendrá que ir bajando, ¿no? Claro. Alberto Uribe, una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. ¿Es cierto que Andrés Manuel ha matizado sus propuestas de campaña? ¿No fueron así? A ver, hay cosas que vas a implementar a lo largo de 6 años.
Pero no lo dijo en campaña. Nada que iba a se ser a lo largo de 6 años. Por ejemplo, no puedes tú bajar o intentar tener el precio de la gasolina si de entrada no tienes la capacidad de producir tú mismo. El 75% hoy en día la estamos prácticamente importando. Entonces, pues de entrada una refinería y arreglar las que actualmente tenemos, pues evidentemente te va a llevar 3 años por lo menos. Eso es un tema central. Pero lo que sí es cierto es que ha venido prácticamente desarticulándose los bienes nacionales y se han ido vendiendo y se han ido quedando la misma clase política con ellos. Yo sí creo que Andrés Manuel tiene un profundo amor por México. Creo que su mayor expectativa de vida en términos reales es pasar a la historia como un gran presidente. Ahí difiero del maestro Barceló en el sentido de que no va a pasar nada. Ya está pasando algo y sí va a pasar algo, y ese algo que va a pasar me parece que en esta obsesión que tiene Andrés Manuel de acabar con esta impunidad tan grande de la clase política, evidentemente va a llevar un tiempo y tendrás que irlo poco a poco agarrando el control. Pero en este país tiene que haber jueces, tiene que haber magistrados, tiene que haber todo aquel... Justicia. Y justicia. Esa es la palabra, el reto grande. A cualquiera que agarres en ese sentido tiene que estar en la cárcel. Tiene que haber ejemplos drásticos en cuanto sepamos de niveles de corrupción. Particularmente es grave esa parte que dice, ¿no? Yo ubico un caso, por ejemplo, yo como presidente de Tlajomulco, de un violador de niños. Violó a 2 niños. Lo liberaron. Y yo le decía a mi interlocutor con el gobierno estatal, y le decía, está bien, ¿y la justicia? Y si la justicia no es prioritaria a la legalidad, entonces estamos metidos en un problema. Creo que al país le urge, evidentemente, que todos tengamos un sentido más profundo de justicia. Y para mí la gran reforma que tiene que plantearse, además de la corrupción, es, y lo planteo en un segmento posterior, es la educación. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso con más. Estamos haciendo un análisis sobre lo que viene en el gobierno de López Obrador. Una de las más polémicas propuestas que hizo Andrés Manuel López Obrador en su campaña fue buscar la pacificación del país y para ello utilizar el recurso de la amnistía. En la presentación del proyecto, quien es propuesto para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, confirmó que buscarían una receta mexicana que contempla la creación de una ley de amnistía internacional, el combate al narcotráfico desde las finanzas y el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. México en la era de López Obrador es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Me voy a detener un poco en el tema de la gasolina, ya que lo planteó Alberto, y te pregunto, Joaquín, Alberto Uribe menciona que es importante las refinerías para empezar a tener gasolina propia y no importarla. Algunos especialistas han cuestionado esta inversión porque la tendencia en el mundo es cada vez depender menos de hidrocarburos y optar por energías más limpias, autos eléctricos, etcétera, híbridos. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que esas opiniones tienen sentido, porque hacer una refinería, pues sí lleva tiempo. En lo que la refinería está construida, pues ya a lo mejor hay avances en otros sentidos, en el uso de otras energías. Yo creo que eso también pues va a ser parte del ajuste que se tiene que hacer. Hoy por hoy a lo mejor hace falta una refinería y producir más gasolina para no estarla comprando. Y yo creo que efectivamente cumplir con bajar el precio de la gasolina. Claro, pero eso es parte de lo que yo decía a propósito del ajuste de expectativas. O sea, no por magia, antes de llegar al gobierno y ya ser el presidente de la República, va a lograr todas esas cosas que se ha llevado mucho tiempo. Sin embargo, sí creo que tiene que ajustar todo este asunto que pues, han sido promesas, adelantos, a lo mejor a veces muy comprometedores, ¿no? Porque, bueno, pues ¿cómo le va a hacer, verdad? Para tener una refinería que esté produciendo y bajar a la mitad del sexenio el precio de la gasolina. Creo que lo importante es ver cómo se va a lograr eso. ¿A través de qué medios?
qué planes, qué proyectos, bueno, pues eso tendrán que ajustarlo junto con su equipo. Y yo creo que eso es inevitable también, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a ver, a lo mejor, pues capaz que es mejor apostarle a otro tipo de energías. Y entonces vamos a ver que Andrés Manuel y su equipo va a lo mejor a decir, bueno, no vamos a construir la refinería, pero ¿qué tal si hacemos esto con las energías, autos eléctricos, lo que sea? El punto no es si dijiste y no lo cumpliste, sino estás afrontando los problemas que tiene el país y lo estás resolviendo de la mejor manera. A ver, Joaquín, ¿y no suena un poco a trampa el decir en campaña una cosa y después decir voy a ajustar las cosas, como si en campaña se valiera decir de todo, aunque no se cumpliera? Yo creo que hay un hermoso libro que se llama El elogio de la traición. Y yo creo que en una parte de esas analiza cómo la mayoría de las promesas que se hacen no se cumplen de la misma manera que como se hacen, lo cual no quiere decir que necesariamente sea una mentira. Pero claro, yo creo que es muy importante que un presidente que llega con tal legitimidad no dilapide la legitimidad, sino que tenga propuestas que le permitan mantener la legitimidad y que convenzan a la gente que tiene alta expectativa en lo que puede ser su gobierno, que a lo mejor la propuesta o el ajuste resulta ser mejor en las condiciones ya de gobierno. Muy bien. Sí, abundando sobre este tema, yo insisto mucho de que la campaña es una y la realidad o el ejercicio es otro y totalmente diferente, y todos estamos en ese entendido. Así es la propaganda, Carlos. La propaganda que se hace en campaña nunca va al cerebro, invariablemente va a las emociones, y por eso es que se recurre a el miedo, al rumor, como parte o herramientas de la propia campaña de propaganda. Todos pensábamos, y digo todos, cuando decía Andrés Manuel López Obrador que no habría más gasolinazos y que bajaría inclusive los precios de la gasolina, que eso era punto menos que imposible. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la mayor parte de la gasolina que se consume en México es comprada. Y todos sabemos que los altos impuestos que tiene el consumo de la gasolina generan estos precios. Y nadie quiere que se vuelvan aquellas viejas prácticas de andar subsidiando todo para que nosotros felizmente estemos dilapidando ese recurso que es tan fundamental. Dos, al respecto. Andrés Manuel López Obrador prometió no una, 2 refinerías. Y me parece que en 6 años no se construye y produce una refinería. Y bien lo has dicho tú, lo pusiste sobre la mesa. Hacer unas inversiones como las que necesitaría una refinería, nomás desde la compra del terreno, para que nuestro recurso natural, el petróleo, pues en cuestión de, ¿qué será? Unos 15, 20 años, va a terminarse o va a verse seriamente disminuido. Entonces, desde ese tiempo de la campaña uno dice, esto no es posible. ¿Cuál es donde ya impera la razón, donde ya empieza a sentir o a aterrizar estas propuestas? Ya se dijo, en 3 años los precios de la gasolina van a seguir subiendo. No van a seguir subiendo cada mes o todos los días al libre juego del mercado, no. Pero van a subir de acuerdo con la inflación. Vamos, entonces, la promesa aquella, yo diría, qué bueno que no se cumplió, porque a final de cuentas, si somos mexicanos y sabemos cómo está el país, hombre, ya no tenemos que andar suspirando por las cosas gratis, porque, por ahí lo leí, no hay nada más caro que aquello que el gobierno pretende dar gratis. Cuando un gobierno empieza a repartir billetes, ojo, porque esos billetes de algún lado están saliendo, no sobran. De tal manera entonces que se están yendo hacia actividades no productivas. Por eso es lo importante de analizar las propuestas, las promesas de campaña, pero hacerlo de manera serena, pues. O sea, no írsele a la yugular a Andrés Manuel, no. Él es en este momento el que ganó la elección. Pronto será presidente electo, pronto será presidente de la República. La institución ahí está, el apoyo de los mexicanos se requiere. Que muchos no están de acuerdo, hombre, muchos no están de acuerdo con Enrique, muchos no estuvieron de acuerdo con Felipe, déjame hablar en términos muy coloquiales, muy bien, ni mucho menos con Vicente. Pero ellos son los presidentes. Como siempre lo digo, me opongo terminantemente a hacer una sola burla de Andrés Manuel López Obrador. Me opongo, como me opuse de manera vehemente a que se hiciera burla y se ridiculizara al presidente Peña. Nunca me opondré a que se haga una crítica. Hombre, pero demeritar
a un mexicano como nosotros mismos, no me parece que quisiera lleve ningún ser lado, muy ¿no? coloquial, Alberto. En este tema, a ver. ¿De la gasolina? De la gasolina. O de Porque al final y de manera real, yo soy alguien que cree verdaderamente en el tema del medio ambiente. Incluso he tenido reconocimientos nacionales por el tema. Creo que no nos da para en 15 años desaparecer. ¿Cuántos millones de vehículos hay en el país? La reconversión. ¿Cómo los desapareces? ¿Cómo haces una reconversión? Creo que tienes que apostar en paralelo. Apostar de lleno a todas las que son de energías renovables, energía limpia, energía verde, por un lado, pero por la otra parte tienes que hacer refinerías. Estados Unidos tiene un montón de refinerías. Aquí estás planteando que 4 de las que están actualmente vas a ponerlas a su máxima capacidad y harías una más. La India, por ejemplo, hizo una refinería que es un ejemplo mundial y le hicieron prácticamente en 3 años. ¿Y opera? Opera. En esos 3 años, porque construirles opera una de cosa. manera impactante. Incluso con ellos nos estamos asesorando para arrancar ahí este tema de la refinería. Pero, pues evidentemente eso es tan ridículo que en términos reales somos productores de naranja, la mandamos al extranjero y nos mandan el jugo de naranja, ¿no? Entonces creo que el país tiene que producir su propia gasolina, está bien, pero paralelamente sí, apostar por todo el mundo de energías renovables, y creo que el que suba de acuerdo a la inflación pues va a ser un tema natural, porque en términos reales la estás exportando a una gran cantidad y el precio pues te lo marcan de manera internacional, y más cuando lo compras en el extranjero. La gran pregunta es, ¿quién la compra? ¿En dónde están esos contratos? ¿Por qué esta obsesión de desmantelar todo el tema del sistema de Pemex, que es una de las empresas que fue un gran orgullo mexicano en cuanto a ingeniería y en cuanto a muchísimas cosas más? ¿Por qué este desmantelamiento? Porque hay una serie de intereses evidentemente económicos, particularmente norteamericanos en el tema, muy fuerte, que tiene que ver con un negocio que es justamente la gasolina. Bueno, Joaquín, a ver, la propuesta de una amnistía para buscar la pacificación del país, ¿te suena bien eso? Yo creo que hay una cosa muy importante, hay que explicarla bien. Sí. Realmente en los debates la formulación de Andrés Manuel no fue muy clara. Creo que Olga Sánchez, que supongo que es quien de alguna manera sostiene esto y empuja eso, lo explicó mejor. Y yo creo que es muy importante porque para las personas comunes y corrientes, luego, y los detractores, ¿no?, de Andrés Manuel, es decir, mira, quiere sacar de todos a la cárcel, por Dios, ¿no? Pero sí necesitamos tener como más clarito de qué se trata, y que no es abrir las puertas de las cárceles. Tenemos el 98% de impunidad, por Dios, ¿no? Entonces, abrir las cárceles indiscriminadamente creo que no es salida. Y no se ha planteado, ¿eh? Claro, pero entonces hay que instrumentar, aterrizar la amnistía. ¿Qué es la amnistía realmente? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se va a operar? Yo creo que eso es muy importante para que los mexicanos de alguna manera sepamos de qué se trata. Pero yo insistiría, o sea, yo creo que va a haber un ajuste de cosas. Hay 3, 4 grandes problemas nacionales que tienen que abordarse. A ver, el tema de la inseguridad, sí, que estamos tocando. El tema de la inseguridad yo creo que también es muy importante. Si tenemos ese 98, ¿por qué mantenemos? Y hay algunos que dicen que más, por ciento de la impunidad. ¿Cómo lo vamos a combatir? Basta la policía, basta el entrenamiento que tienen. Hay que profesionalizar más a los cuerpos policíacos, hay que utilizar más inteligencia en el combate a la inseguridad, hay que tener bien claro dónde están los focos del crimen organizado y de la delincuencia común, como quiera. Yo creo que eso es parte de una estrategia, necesita ser estratégicamente planeado. Me voy a meter con un tema que a lo mejor después, sin salirme de esto que planteamos de la inseguridad, yo creo que no es posible que se mantenga, como en muchos casos, sobre todo en los gobiernos locales, la discrecionalidad para este tipo de cosas. Necesita institucionalizarse. Es decir, una estrategia necesita buscar qué proyectos, qué programas, cómo vamos a aterrizar, quién y cómo vamos a hacer las cosas, para que no quede en que, bueno, pues las entrevistas banqueteras se ven claramente, ¿verdad? A ver, ¿qué va a hacer con esto? Bueno, pues de repente contestas a lo que se te ocurre en ese momento. El plan de gobierno, sobre todo en términos de la inseguridad, la violencia y la impunidad, necesita articularse bien para que esta estrategia se pueda aterrizar en todo el territorio nacional y con mucha claridad. Sí, pero ha faltado esa explicación, como tú bien dices, y yo creo que detallarla. sí. Entonces, es parte de la tarea. O sea, a ver, ya dijimos, hay un punto muy fuerte, la amnistía. A ver, ahora dime en qué consiste y cómo vamos a trabajar con ella. Y qué tenemos que hacer. Esa es cosa de jueces. Entonces no me interesa, ciudadano.
¿Cómo me va a beneficiar a mi ciudadano el proceso de una amnistía? ¿A quién vas a soltar, a quién vas a perdonar y a quién no? Eso es lo que a ver, un minuto, José Manuel, antes de ir a la pausa. Sí, eso es lo que habría que poner sobre la mesa de manera muy clara el equipo que está armando Andrés Manuel. Amnistía. A mí me suena amnistía el perdón por delitos de tipo político, no por delitos del fuero común o del fuero federal, de tipo penal, dolosos. Ahí me parece que no cabe la amnistía. Es decir, ningún criminal debe ser perdonado, debe ser juzgado. Pero para que se dé el combate a la impunidad, se tiene que modificar el sistema judicial. No sé por qué razón en México se le echa mucha luz por parte de los medios al Ejecutivo, una poca menos pues, al Legislativo. Hombre, pero el judicial, claro, al día que le echen los reflectores al Poder Judicial, desde los 11 señores ministros hasta el último juez, quisiera yo saber cuántas y los medios hacen cosas poco, irán a hacer. Y los medios se meten poco también en ese tema. Sí, no les echan los... Sí. Hay cada cosa en el Poder Judicial y el único responsable, a mi juicio, de la impunidad es el Poder Judicial. Porque la policía hace su trabajo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a policías que lamentan, hombre, a este lo detengo todos los días y al día siguiente me lo vuelvo a encontrar otra vez robando en un Oxxo? Al Kevin famoso de Tlajomulco, ¿no? Efectivamente. Claro, ver, el problema está en el Poder Judicial, es ahí donde habría que poner los reflectores. Regresamos con ese tema porque creo que no se ha agotado. Estamos hablando de México en la era de López Obrador. Volvemos. El Kevin. El tema de la corrupción fue el eje central de la campaña de López Obrador. Entre las acciones que propone destaca vender el avión presidencial, reformar la Constitución para que el presidente sea juzgado por corrupción, revisar los contratos y concesiones otorgados. Personas con antecedentes de enriquecimiento ilícito no podrán ser funcionarios públicos, además otras medidas de austeridad. México en la era de López Obrador, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44, algunos de los detalles que ya perfilamos sobre el tema de la corrupción, del cual vamos a hablar a continuación. Terminemos el tema de la seguridad, Pepe, si te parece, este asunto de la amnistía que no queda muy claro que se vaya a dar. ¿La amnistía en qué sentido? Si es por el lado de político, me parece bastante aceptable. Recordemos que la última vez que en México se amnistió fue en el 2004, cuando el ejército zapatista intervino y que Carlos Salinas de alguna manera bajó 94, mucho. 94. ¿Dije 2004? Sí, 94. No, perdóname, 94. Me parece que es, por supuesto que aún así, a pesar de esas amnistías, todavía hay ofensas a este pueblo y a este México que yo diría no alcanzan una amnistía. Me refiero lo del 68, por ejemplo, que ha pasado toda la historia, pero los derechos fundamentales humanos, ninguno de ellos prescribe y por lo tanto se tendrá que todavía hacer justicia. Ya no más investigación, ya no más comisiones, ya no más justicia, ¿no? Para que no caigamos tan fácilmente en venganza. Cuando se habla de criminales, cuando se habla de asesinatos, de masacres, San Fernando, por ejemplo, yo digo, ¿cómo alguien puede hablar o pensar siquiera que se puede amnistiar a esas barbaries o a quien las produjo o provocó? Eso es lo que habrá que aclarar. Sí. Y cuando alguien habla de amnistía, no necesariamente impacta la parte que también es muy sentida en México de la impunidad. Porque amnistiar a un preso político no tiene nada que ver con impunidad. Sí. Sí. Hay que trabajar entonces primero en clarificar, de alguna manera clasificar por dónde va a ir esta amnistía, que no es una mala idea, pero no confundir de tratar de recuperar, diríamos, de alguna manera, las calles, echando a la gente criminales que están a criminales afuera, o dos, diciéndoles, no, pues como se dijo, no, tú vete, muévete por allá, nomás no me hagas olas acá, o sea, volver a las andadas. No, claro. Me parece que ese es un reto
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá atender con mucha acuciosidad. Y no sé si Alfonso Durazo vaya a llenar esos zapatos que le han puesto. A ver, alguien de Morena que nos explique esto. Alberto. A ver, no soy de Morena, fui coordinador de Andrés Manuel. Porque alguien que está cerca a la gente de Morena. A rato van a decir que me tomo atribuciones que no son mías. A ver, con mucha claridad, lo que pusimos en la mesa y lo que ponemos en la mesa central es la palabra paz. Y lo que le urge al país es entrar a un juego, a un momento de pacificación. Y hay muchas herramientas que tienes que ir construyendo. La parte de la amnistía, jamás se habló de liberar delincuentes. Lo que se está planteando es hacer un análisis verdadero de qué sucede en la cárcel. Hay muchas gentes que están en la cárcel. Sí. Según el CIDE, por ejemplo, de cada 10, tiene un área de investigación muy importante, de cada 10 detenidos por delitos federales, 4 son por menos de 5,000 pesos. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué hace un chavito, por ejemplo, que lo agarraron y que traía su marihuana y que lo meten a la cárcel, por ejemplo? ¿No? Y es más caro tenerlo ahí. Claro, pero además imagínate un daño pero en términos humanos. El daño que le haces a alguien que verdaderamente no es un delincuente. Entonces, hay muchas cosas en ese sentido. Le pasa a los campesinos también que o los obligan o los dejamos abandonados en el campo y no tienen qué hacer. Y hay muchos campesinos que siembran amapola y que a veces son hasta usos y costumbres y son detenidos y están en la cárcel a veces por cuestiones irrisorias, de cada 10, 4. Entonces, planteemos eso al centro, es decir, qué herramientas, hagamos todo lo posible por construir la paz. Pero regreso a la parte fundamental que no tiene que ver nada más con la policía, la capacitación, la sistematización, elevar el nivel de las policías. Creo que hay que concentrarlas. Es un desastre que cada municipio tenga su propia policía. No camina el tema. En los propios estados creo que tienes que hablar de unificar mandos porque hay demasiadas líneas de mando y hay demasiadas infiltraciones. Yo he dicho en diferentes momentos, siendo presidente municipal incluso, que las policías, todas las policías en este país están infiltradas por el crimen organizado. Todas. Y entonces tienes que empezar a agarrar el control de las policías y creo que tienes que hacer algo que sí te va a funcionar para empezar a cambiar esto. No creo que tenga que ver con las policías nada más. Tiene que ver con un proyecto de educación. Si tú no le metes a los niños desde la primaria lo que significa la paz, el respeto, la tolerancia, la justicia, la igualdad, ¿cómo va a entender un niño, por ejemplo, la tolerancia, la diferencia y tienes un bullying grandísimo? Si no empiezas a preparar a las nuevas generaciones con otro esquema cívico incluso y con otro esquema de respeto a los derechos humanos, a las diferencias, si no preparas a tus nuevas generaciones, esto no va a cambiar. Ni Andrés Manuel, ni nadie lo va a cambiar. Es ahí la apuesta que tenemos que hacer y creo que es ahí en donde nos ha quedado mucho que deber porque tú puedes formar a niños incluso en mala lid. Si tú piensas, por ejemplo, en personajes como Hitler o Mao, ellos ideologizaron a los niños. Pensemos en ideologizarlos, pero en positivo, en las cosas buenas. En la educación va a estar la respuesta a todo lo que nos hace falta en materia de este país y particularmente de seguridad. Joaquín. Un cambio cultural y moral, decían aquellos intelectuales, Gramsci entre ellos y Mao también. O sea, lograr un cambio cultural y moral es muy difícil, tarda mucho tiempo, pero si no hay eso, no hay lo demás. Y yo creo que aquí también, bueno, has dado el centro del asunto. El objetivo no es tener más policías ni más patrullas. Esos son instrumentos, medios y la capacitación y las estrategias. Pero si el centro está puesto en cómo lograr que estemos en paz, que vivamos en paz, es una parte. No sé si te vaya a cambiar yo un poco la jugada, pero me gustaría también hablar algo de lo que tiene que ver con la pobreza y lo que se empieza a ver como los atisbos de cómo atacarla. Voy a decirlo. Y ya tú me dirás si nos regresamos o volvemos con el asunto. Adelante, Joaquín. Mira, yo creo que es muy importante también ver, bueno, tenemos un país desigual. O sea, decía por allá alguien, el norte trabaja, el centro piensa y el sur descansa. Así lo decían irónicamente. No es tan cierto porque en el sur también hay gente muy trabajadora y hay condiciones muy difíciles, ¿no? Es muy importante que esa desigualdad, que no es nada más de los ingresos de las personas, sino también de las posibilidades e infraestructura de las regiones, se equilibre un poquito. La asimetría es algo que no nos conviene en este país ni les ha convenido. Yo creo que los empresarios más inteligentes y de pensamiento más estratégico saben que lo peor que tienen ellos es también tener un montón de pobres en este país. ¿Por qué? Porque no es bueno para el país, no hay consumidores, claro. En ese sentido.
Pero yo creo que hay una cosa aquí que me parece destacable en lo que se va atisbando como el principal o alguna de las principales líneas. Yo creo que no es lo que importa solo tener un gran programa de despensas. Tú estuviste en un gobierno municipal, has participado en diferentes iniciativas de gobierno. A lo mejor es necesario darle de comer a la gente porque de aquí a que cambian las estructuras económicas, pues se mueren de hambre. Pero también es muy importante impactar en el aparato productivo y yo creo que eso es muy, muy importante. O sea, que las personas tengamos las posibilidades de tener nuestros propios ingresos y no una despensa. Y digo, igual lo dijo el Bronco, pero bueno, ya es parte de la historia. Pero bueno, hay iniciativas que son coherentes y que seguro Andrés Manuel tendrá que tomarlas e implementarlas. Y si tú tienes un programa de que los jóvenes aprendan a hacer algo y puedan ser productivos y obtengan sus propios ingresos, no necesitas estar dando dádivas. Y yo creo que en eso, no solo el gobierno de Andrés Manuel, la ciudadanía, el gobierno de Andrés Manuel, el gobierno del Estado y los gobiernos municipales debemos ponernos la pila. Queremos que la gente no sea pobre. No queremos estigmatizar a los pobres porque son los potenciales delincuentes. Pues trabajemos para evitar que haya pobres en este país. Claro. Sí. Pepe Barceló. Yo retomaría el tema de la educación, porque finalmente con educación se podría resolver inclusive el problema que plantea Joaquín. Se dijo que Andrés Manuel López Obrador iba a darle marcha atrás a la reforma. Yo diría, no le va a dar marcha atrás a la reforma, porque no hay reforma, no hay nada que darle marcha atrás. Exactamente. Que se hace un mínimo movimiento, alguna coma, algún punto y aparte en la Ley General de Educación, en la local, y ya se habla de una reforma. No, aquí la reforma, y oía yo, ahí estaba en Moctezuma, cosas muy interesantes que ojalá y sí de alguna manera se implementaran, que tiene que ver con los sistemas educativos, con la base, con los mapas curriculares, con los planes, con los programas. Eso es, entendiendo que México ya no es el México del tiempo de la Revolución, aunque el partido que está para irse justamente todavía quiere pegarse a esos tiempos. Necesitamos, en términos educativos, hacer una modificación del sistema educativo nacional, porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, está en verdadero caos, y el estatal igual. Entonces, cuando se ataca la educación, no se van a tener que comprar más armas para los policías, mismas que invariablemente terminan en el bajo mundo, en el AMPA. Se va a poder llevar a los soldados a sus cuarteles para que salvaguarden la soberanía nacional, que no anden dando pena. Unos soldados que son entrenados para enfrentar al enemigo a tiro abierto, a ráfaga de metralleta, resulta que tienen que enfrentar a niños, a jovencitos o a mujeres y se ven mal inclusive. Yo digo, por dignidad de la milicia, que a mí me merece mucho respeto, los soldados tienen que volver a los cuarteles. No es un asunto de los soldados combatir el narcotráfico o la delincuencia organizada. Pero en fin, yo siento que en el fondo, educando en esto que tú decías, Alberto, y decías muy bien, el asunto de los valores. Imagínate que a los chicos se les enseñara nada más qué es la justicia, qué es la tolerancia, que tuvieran una respuesta y por supuesto que hubiera prácticas. Ahí sí, que hubiera tareas para ese tipo de valores. Hombre, este país empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empezaríamos a cambiar a todos y a cada uno por uno, insisto, de los mexicanos. De otra manera, el cambio no va a venir de arriba hacia abajo, no, me perdone Andrés Manuel, con el famoso ejemplo de la escalera. El cambio tiene que venir de la base. Corrupción, hacia arriba. Pero la corrupción, Joaquín, ¿dónde está? No está en el gobierno. La corrupción está en el centro. Claro. A final de cuentas, el gobierno sale de la sociedad. Y vamos, no tendríamos que ser muy pitonizos, ni muy adivinos, ni muy listos para decir que el problema que está en la sociedad se va al gobierno y se retroalimenta. Se hablaba antes, es que el gobierno corrupto y corruptor. El problema está en la sociedad. Ahí hay que combatirla. ¿Cómo? No hay otra manera, ¿eh? No hay otra manera más que con educación. Alberto, ¿quieres comentar algo antes de ir a la pausa? Sí, ahí la parte que dice el maestro Barceló es importante. Tiene que regresar lo más pronto posible el ejército a los cuarteles. La estrategia es fallida. 200,000 muertos te hablan de que el tema está fuera de control, que no está caminando, que hay una lucha de territorios impresionante en el país y que por más muertos que hay, no baja en ningún momento
la delincuencia y este sentido de que en cualquier parte donde estás hay una balacera. En días pasados hubo una en Plaza Patria o en diferentes lugares, y creo que eso me parece que es un asunto prioritario para el país, pero tenemos que poner las pilas todos. Me parece que si creemos que Andrés Manuel va a traer la varita mágica para resolver todo, pues estamos volviendo a soñar en el Tlatoani que siempre nos gusta querer, o en el sistema presidencialista, que por cierto, algo bueno de decir de Andrés Manuel es que va a empezar a desconcentrar, a descentralizar dependencias federales, y eso es una gran señal. Aquí a Jalisco se viene ganadería, por ejemplo. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Otra de las propuestas de López Obrador será el recorte de sueldo a funcionarios, empezando con el del presidente a la mitad. No utilizar al Estado Mayor Presidencial, cancelar la pensión de expresidentes, cancelar servicio médico privado a funcionarios, aumentar sueldo a maestros, policías, soldados, marinos y enfermeras y someterse a un ejercicio de revocación de mandato cada 2 años. México, en la era de López Obrador, no alcanzamos a tocar estos temas de reducción de sueldos, el tema de aumentar salarios a maestros, enfermeras, etcétera, la revocación de mandato, el tema de la corrupción a fondo. La pensión expresidente. Yo creo que vamos a tener que seguir, si les parece, en otra ocasión, una segunda parte del programa, si les parece. Pero por lo pronto vamos a las conclusiones del tema y comienzo contigo, Alberto. Este país puede cambiar verdaderamente y debemos de hacer un esfuerzo. La otra es renunciar a que todo siga igual o peor, y creo que me parece que este ejercicio democrático, me fascina que la voluntad popular sea quien determine pacíficamente el cambio de un régimen a otro. Eso me parece algo extraordinario, me parece algo civilizado. Creo que el país está normalizado en el sentido de la democracia, de que es a través de las urnas como podemos establecer nuestras diferencias y votando a las personas. Y creo que Andrés Manuel arranca bien. Creo que el dólar me parece que es una gran señal, el sentarse con los empresarios, el estar trabajando desde el primer día después de la elección, creo que habla de la persona que es él. Él a las 6 de la mañana empieza su agenda todos los días y a las 6 de la mañana estará revisando el tema de seguridad en el país. Cuando decíamos hace rato del tema educativo, yo siempre me he preguntado, ¿acaso algún presidente de la República o algún gobernador sabrá qué materias se dan en la primaria? No me los imagino sentados, pero si no se sienta un presidente de la República a saber qué está enseñando a las generaciones o un gobernador, me parece que no está discutiendo la parte correcta de dónde va el país. Y creo que en ese sentido, el que el presidente esté atento, el que sea un hombre trabajador, que sea un hombre serio, el hombre más investigado, el mexicano más investigado en el mundo, y no le encontraron ningún acto de corrupción. Y creo que es un hombre honorable, y al final me parece que todavía no arrancamos y ya agarró la agenda nacional. Claro. A ver, esto último te quiero preguntar nada más, Alberto, para matizar. ¿No va a llegar un momento que haya confusión? Que sea tal el activismo del presidente electo, primero que eclipse al presidente constitucional. Ya lo hizo. Y que esté confundiendo a los mexicanos también. No, porque al final no tienes tiempo que perder. Tienes que trabajar con toda la determinación y con toda la fuerza, y te tienes que quitar de formalismos para mí absurdos, ¿no? Pero es hasta diciembre cuando toma posesión. Bueno, claro, pero hay mucho que hacer, ¿no? Y que preparar y que diseñar. La otra es que se fuera 6 meses de vacaciones. Joaquín Osorio, Yo tus creo que conclusiones. es muy importante esto que está diciendo Alberto. A ver, tenemos la costumbre de que después de un año se da el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué no empezamos a trabajar en un diagnóstico? Hombre, pues ya sabemos cuáles son los problemas, nada más hay que ponerles forma y cuerpo. Me parece que es muy importante tener un liderazgo con la legitimidad que logró Andrés Manuel en las votaciones. Ahora, ese apoyo, esa legitimidad la tiene que ir refrendando conforme el tiempo. Ya sabemos la historia pasada también de cómo la legitimidad se puede tirar al basurero. Sí, claro. Y eso tiene que ver con un planteamiento justo, estar armando ahorita lo que puede ser el proyecto de trabajo de México a futuro.
¿no? El México inmediato, no el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Segundo, me parece fundamental que haya un buen equipo de trabajo desde la escala local, municipal, estatal, y con mayor razón en la presidencia de la República no puedes tener solo a los compadres, puedes tener mucha confianza en gente capaz de hacer las cosas. Y yo creo que eso es como hay que ir estructurando un equipo de trabajo. Y no puedo dejar de decirlo, porque ya también lo comentaron ellos, bueno, pues se necesita la cooperación de la sociedad. Muchas veces los gobiernos se olvidan de que la sociedad los llevó ahí y la sociedad está dispuesta a cooperar de veras. O sea, si tú tienes pintura, la gente va a pintar. Si tú quieres regenerar el tejido social, pues ¿dónde? Pues con los que conforman el tejido social. Yo creo que es con ese gran bono democrático con el que llegó a la presidencia, es momento de aprovechar esa cooperación entre gobierno y sociedad y no solo justo esperar que el gran Tlatoani haga todo lo que nosotros no podemos hacer. Y es momento también de que la sociedad nos movamos a pedir cuentas, pero también a cooperar y a retribuir con lo que nosotros queremos como proyecto de país. Y Joaquín, ¿la sociedad está haciendo eso? Es decir, ¿le queda claro eso? Tristemente, yo creo que nos hemos mucho acostumbrado a que siempre dependemos. Y entonces, tú fuera de las zonas metropolitanas dices, a ver, ¿quién está interesado por la movilidad? La gente que está en la ciudad y promovieron muchas cosas y las bicicletas, gracias a que hubo un movimiento y lo retoman los gobiernos como política pública. Pero bueno, tú vas a cualquier municipio y tú ves que la sociedad no existe. Bueno, ¿por qué? Porque la hemos hecho dependiente. Entonces, bueno, hay que activar a la sociedad y la gente más movida, pues por supuesto, también tendrá su que hacer. Pero el gobierno tiene que darle un espacio. El gobierno no tiene que promover a la sociedad civil, ni mucho menos, pero tiene que darle su espacio de interacción. Si tú armas un proyecto con un consenso social, vas a tener gente cooperando en el gobierno. Si lo haces, pues porque a mí se me ocurrió, me iluminé el día de ayer, tuve una visión y voy a decir que se va a tratar de hacer eso, nadie te va a secundar. Ahora, ¿no ha sido México históricamente un pueblo de caudillos? Que siempre están esperando que el caudillo cambie. Y tenemos nuestra parte, o sea, no podemos decir, con todo el respeto que se merecerá y todo el trabajo que está implicando ahí, que Andrés Manuel tiene una personalidad de caudillo, por supuesto, pero si el caudillo aprende a tener un equipo y a repartir tareas, tiene división en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y los ciudadanos que estamos a lo mejor en los ejércitos de reserva, también tomamos nuestra parte, por supuesto que se tiene que... No nos van a conceder ese lugar. José Manuel Barceló, tus conclusiones. Yo soy muy contento. Me parece que esta nueva alternancia que se da en el país ha empezado bien, sobre todo por esta tranquilidad, con esta manera tan tersa como pasó el día de las elecciones y los días subsecuentes. Me da mucho gusto ver cómo esas promesas que a mí en lo particular me parecieron así como muy desmedidas, se empieza a matizar, se empieza a establecer, a bajar. Entonces, todo eso me parece que le esperan a México estos 6 años de tranquilidad. Espero yo que el asunto del combate a la delincuencia, sobre todo, se resuelva de alguna manera. No le veo mucho por ahora cómo. El problema de la reforma energética, ya me da la impresión de que Andrés Manuel no le va a entrar muy serio a este asunto, porque yo ya escucho de que, bueno, lo que pasa es que vamos a revisar algunos contratos. La mera verdad, siempre he sido. A mí me parece que dentro de las reformas que hizo el presidente actual en el 2013, que se llevaron a la Constitución, hay 2 que fueron fundamentales. La reforma que tuvo que ver con los medios de comunicación, las telecomunicaciones y la reforma energética. Esto es, que nos quitemos ya de que la idea de que el petróleo es de los mexicanos. Espérame, porque al rato ya no vamos a tener absolutamente nada. El propio Lázaro Cárdenas, cuando se dice que nacionalizó el petróleo, primero el proyecto lo mandó a Estados Unidos a que el presidente, y esto la historia lo confirma, no lo estoy inventando, a que el presidente de Estados Unidos lo avalara, ¿sí? Y cosa que por supuesto el presidente lo avaló, porque de esa manera sacaban del petróleo mexicano todas las empresas extranjeras y Estados Unidos tenía a su disposición. Esa es la parte solo que hay que cuidar dentro de la reforma. En los términos que está planteada, solo cuidar que del petróleo, de la riqueza en términos generales energética de México, no se vaya a apoderar un país, el vecino, que es muy voraz, es muy ambicioso y que invariablemente está con los ojos y las uñas puestas aquí. Nada más para terminar. No me gustaría ver de ninguna manera a ese señor presidente de los Estados Unidos en la toma de posesión en nuestro país de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? No me lo preguntaste, pero de todas maneras te lo pregunto ahora. ¿Por qué?
Porque me parece que es mucho el agravio, es mucha la ofensa que ha hecho al pueblo mexicano, a la gente inocente, a la gente que maltrata, a la gente que torturan en los Estados Unidos, como para venirle a poner, como ya se le puso error garrafal del presidente Peña en alguna ocasión. No quisiera verlo. Que mande gente, para eso tiene mucha en los Estados Unidos. Pero él en lo particular no quisiera que ni siquiera una sola cana de su luengo pelo vaya a quedarse en este país. Pero al final tienes que sentarlo, o sea, es importante tener una mesa de diálogo, porque si no eso va a seguir sucediendo. Y si no está la mesa de diálogo, yo creo que independientemente si nos cae bien o no Trump, creo que sí es importante el tener permanente comunicación, porque la otra es estar en la guerra que teníamos sin comunicación con el gobierno norteamericano. Pero, ¿no? perdón, Alberto, el diálogo está, la discusión está, el Tratado de Libre Comercio se da. A lo que me refiero yo es a la figura, a lo que encarna este hombre. Mira, tengo entendido que hace unos días vino una delegación del gobierno norteamericano y se entrevistó. Hombre, eso es muy racional, eso es muy civilizado, eso es muy deseable. Que vengan otros, pero que no venga él. Ya va a venir Pompeo. Bueno, En pocas palabras tú lo resumiste, Carlos. muy bien. José Manuel, muchas Porque él gracias. es el que nos ha agraviado tanto a los mexicanos. Pepe, muchas gracias. Hombre, Carlos y María. Alberto, nuevamente, muchas mil Gracias, qué para gusto ti. compartir la mesa Joaquín, con los ¿les maestros. parece que tengamos una segunda Sí, por supuesto. reunión sobre el mismo tema? Es un honor. Gracias. Me quedo con un minuto nada más para una reflexión final. Tengo que decirlo, esta mesa desbordó optimismo respecto a lo que viene del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero yo tendría que decir que lamentablemente yo me quedo con una sensación incómoda porque las campañas políticas no son más que, digamos, el antecedente inmediato que tenemos los ciudadanos para empezar a enjuiciar al gobernante que resultó electo. Y si en la campaña se dijo una cosa y hoy se pretende matizar, me parece que debió haberse dicho en campaña que lo que se proponía tenía sus matices, para entonces hablar que se estaba, digamos, haciendo propuestas con decoro y con decencia. Yo, honestamente, ahí sí me quedaría con un dejo de amargura, porque lo que se dijo en campaña hoy no se está cumpliendo. Y, como dice una frase muy mexicana, por cierto, mal comienza la semana para quien ahorcan el lunes. Nomás Hasta la todavía próxima. no empieza el gobierno, López.